¿Qué tal, hermano? Bienvenidos nuevamente. Dios me los bendiga. Estamos contentos de volvernos a ver de nuevo. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, eres lindo, eres precioso, eres un Dios lleno de amor, de misericordia. Pedimos, Señor, nuevamente, como siempre, mi Dios Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos hable hoy a través de esta enseñanza, a través de este mensaje. Que mis hermanos tengan sus corazones abiertos, todo su entendimiento abierto, Señor Jesús, sus ojos espirituales, que haya hambre en sus corazones, Señor bendito, para aprender de tu palabra. Gracias, Señor, te doy por haberme escogido y llevar este mensaje a los hermanos que tanta necesidad tienen, Señor, este día. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. ¿Cómo están, hermanos? Nuevamente les saludo. Hoy este día el mensaje va a ser a través de dos personajes muy importantes que están en la Biblia. Es un papá y un hijo. Y los dos fueron reyes. Solo quiero darles un poquito de historia acerca del pueblo de Israel. Algunos de nosotros ya sabemos, pero solo para que tengan un conocimiento las personas que tal vez nos van a ver por primera vez. El pueblo de Israel tuvo 3 reyes. Los primeros 3 reyes que tuvo fueron el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón. Cuando el rey Salomón murió, su hijo trató de agarrar el reino, pero no pudo hacerlo. Cometió varios errores y la gente, lo que pasa es que lo despreció. Y el reino se dividió. Después del rey Salomón se dividió en dos partes. La parte del reino del norte, la parte del reino del sur. El reino del norte siempre mantuvo el nombre de Israel, pero el reino del sur se le conoce como el reino de Judá. Fueron 2 tribus las que se quedaron para formar el reino del sur: Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Las demás tribus, las otras 10 tribus, se unieron y formaron el reino del norte, o el reino de Israel, como ya les dije. Y de eso se trata. De eso se trata, de la vida de estos 2 reyes, ¿verdad? Y vamos a hablar de estos reyes que fueron los de Judá, del reino del sur. Y eso lo podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 15. También está, hermano, esto de los reyes y de todos estos profetas que estuvieron involucrados en todos estos reinados. Lo podemos encontrar tanto en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, como Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Pero por ahora, por el mensaje que vamos a tener, vamos a estar estudiando, vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas en el capítulo 15. Resulta, hermano, de que estos 2 reinos se dividieron y estuvieron luchando tanto entre ellos mismos como también entre el reino del sur y el reino del norte. Fue un desastre. Fue un desastre. La presencia de Dios ya no estaba allí. Y vamos a ver en el capítulo 15. Vamos a hablar acerca del rey Asa y de su hijo Josafat. No vamos a terminar hoy. Esta es la primera parte de este mensaje. Pero por ahorita vamos a ver 3 capítulos. El 15, 16 y 17. Y la próxima vez vamos a ver el 18, 19 y 20. ¿Ok? Dice así lo siguiente. Vino el Espíritu de Dios. Mire cómo son las cosas, hermano. Cómo Dios, a pesar de las cosas que no estaban muy bien, aún así Dios usaba sus profetas y Dios usaba cierta gente para llevar su mensaje. Y dice aquí: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro el rey Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. ¿Se recuerdan las únicas dos tribus que se quedaron para formar el reino del sur, el reino de Judá? Dice así: Jehová estará con vosotros,
si vosotros estuviereis con él. O sea, es condicional. Es una promesa condicional. Dice, Jehová, de parte de Dios, él va a estar con ustedes. Si ustedes están con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Versículo 3 dice, muchos días ha estado Israel. Está hablando del otro reino de Israel, del norte. Sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. O sea que Dios no estaba en ese lugar, en el reino de Israel del norte. No había sacerdote, no había palabra. Ellos hacían lo que querían prácticamente. Y dice aquí, pero cuando en su tribulación, porque va a haber tribulación, hermano. Jesús bien lo dijo, y Dios lo ha dicho aquí, y lo está diciendo también en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento, de que tendremos tribulación. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Poniéndole toda la confianza en Dios, porque Él ya lo venció. Y cuando las cosas que Dios hace, que Jesús ha hecho, también nos repercute a nosotros. Lo que Dios ha hecho cuando Él estuvo aquí en la tierra, y las cosas que Él venció, y las cosas que Él nos enseñó, y las cosas que Él predicó, y las cosas que Él como maestro estuvo trayendo el reino de Dios a la tierra, también nos repercute a nosotros. O sea, nos toca a nosotros, somos parte de eso. Y dice aquí, cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado en ellos. O sea que les está otra vez afirmando que es cierto, se fueron, se dispersaron, no, como dice allí, no había sacerdote, no había ley, pero cuando volvieron a buscar a Dios, Dios estaba ahí con ellos. En aquellos tiempos dice, no hubo paz, o sea que había guerra en todo momento, sus enemigos estaban alrededor. Está hablando todavía de Israel, del reino del norte. Este mensaje es para el rey de Judá, el rey del sur. Le está como advirtiendo, le está como diciendo, mira lo que pasa allá en el otro reino, que no buscan a Dios. Dice, no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra había. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué pasa, hermano? Cuando no buscamos a Dios, cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas son vacías, prácticamente están vacías y están expuestas a cualquier calamidad. Están expuestas a que el enemigo venga y nos ataque. Están expuestas a que no haya paz en nosotros, en nuestro hogar. Pero el número 7, mire lo que le dice, esforzaos vosotros. Esforzaos vosotros. No es una cosa que va a venir si yo estoy descansando, si yo estoy, ¿me entiendo?, en mis laureles, si yo estoy, ¿me entiendes?, simplemente pasando la vida. No, le está diciendo el profeta, prácticamente es Dios que le está diciendo a través del profeta, esforzaos y no desfallezcáis vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Mire qué bonito cuando uno recibe la palabra. Mire lo que pasa, Dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. Pareciera que como que su ánimo no estaba tan fuerte. Pareciera como que también parte de su reinado había decaído, había bajado, estaba en ese proceso, y viene el profeta, viene el Espíritu Santo y le dice a este rey, levántate, no seas como el reino del norte. Tú eres parte del reino del sur. Tú eres el rey de esta gente. Levántate. Y dice que recobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra, de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hubo
hubo como una actitud como despertó y dijo, hay que hacer algo. Dios me está mandando este mensaje, tengo que hacer algo. Después de eso, reunió a toda Judá y Benjamín, las dos tribus, y con ellos, mire, los forasteros de Efraín, que era otra tribu, de Manasés, que era otra, de Simeón, que era otro, porque muchos de Israel, muchos del reino de Israel, se habían pasado al reino del sur, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Qué cosa más linda eso, ¿verdad, hermano? Cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, la gente lo nota, la gente lo ve. Por eso, hermano, no se extrañe el día en que usted, ¿me entiende?, está consagrado, como aquí dice, ¿verdad? Como dice aquí en su palabra. Está en el versículo, ahorita les digo lo siguiente, dice así. Jehová dice, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No se desempares la obra de tus manos. Eso está en el Salmo 138:8. Cuando Dios sabe que me está usando para su propósito, dice, su misericordia, todas sus bendiciones se vienen sobre mí. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Así como esas tribus, no todos se fueron, pero algunas de esas tribus se pasaron al otro lado. ¿Por qué? Porque vieron que Jehová, su Dios, estaba con ellos, con los del reino del sur. Y así también, hermano, Dios va a buscar, la gente le va a buscar, no se extrañe, va a buscar, va a pedir oración de usted, va a pedir consejo de usted, va a pedir, Señor, algo relacionado de que Dios le dé dirección, porque la persona sabe y puede detectar cuando uno tiene al Señor en su vida. Y dice aquí, en el versículo 10, se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa más linda!, ¿verdad? Hubo como alegría en la gente. Entonces dice, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. De todo su corazón y de toda su alma. Miren lo que dice, hermano, en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que espera de nosotros el Señor, que nos volvamos a Él, que nos presentemos como, ¿me entienden?, como nuestros cuerpos, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El 13 dice, y que cualquiera que no buscare a Jehová, al Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. O sea, hicieron un compromiso. Como lo que dice aquí en Romanos 12, hagamos un compromiso, comprometámonos a Dios, a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, porque esa es la verdadera adoración al Señor. Eso es lo que espera Él, que mi vida, que todo mi ser sea una forma de agradarle al Señor, de adorarle a Él. Y número 14 dice, y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Había alegría. Cuando uno se entrega a Dios, hermano, no es una tristeza, es una alegría. Dice aquí que con voz de júbilo, trompetas, bocinas, hubo alegría. Sí, Señor, nos dedicamos a ti. Gloria a Dios, qué bueno. Todos los de Judá se alegraron de ese juramento, porque de todo su corazón lo juramentaron y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. Mira el número 16, hermano. Y aún Maaca, madre de Asa, el rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera
Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. La mamá andaba con uno de sus ídolos allí. La mamá de Asa. ¿Y qué es lo que hizo Asa? Le derrumbó todo eso, hermano. ¿Qué nos enseña ahorita, hermanos? Específicamente nosotros, ¿verdad? En nuestro hogar. ¿Qué podemos hacer en nuestro hogar? Hay que quitar todo aquello que no le agrada a Dios. Que no le agrada al Señor. Hay que removerlo. Pídale a Dios. Así como Asa y toda esta gente se alegraron al escuchar que el profeta venía y les trajo, ¿me entiende?, una palabra de exhortación, pero les dijo, quiten esto, o sea, conságrense a Dios, busquen al Señor. No voy a hacer que les vaya a pasar lo mismo que le está pasando al reino del norte. Ustedes hagan lo contrario, busquen al Señor. Y quitó todo Asa, pero se dio cuenta que aún su mamá guardaba algo allí, un ídolo, que no era agradable a Dios, y que lo que hizo lo destruyó. Hermano, nuevamente, pídale a Dios. Si hay algo en el hogar, si hay algo en su familia que no está bien, arréglelo, hermano, arréglelo. Platique si es algo que está pasando en la vida de su esposo, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos. Hable, órele a Dios, y pídale sabiduría cómo hacerlo. Si es algo que sus hijos están pasando, platique con ellos, tome acción, pida sabiduría, hermano. Con todo esto, dice, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años de reinado de Asa. Qué lindo, pasó la gente tranquila, no hubo guerra, no hubo enemigos, no hubo nada. ¿Me entiende? Que sus hijos, los hijos de ellos fueran a la batalla y murieran o salieran heridos, ¿me entiende? Nada de eso. Dios les dio la paz. Número 16. En el año 36 de reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel. Recuérdense, ¿verdad? 2 reinos. Asa, Judá, Baasa, Israel. Y Baasa vino y dice contra Judá. Y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ningún rey de Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo como lo hubo entre tu padre y mi madre, tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Ok. Vamos a ver aquí, voy a explicar un poquito. Digamos, este es el rey de Asa, rey de Judá. Este es el rey Baasa, rey de Israel. Aquí queda Siria. Geográficamente así es. Cuando el rey Baasa le quiere hacer guerra al rey de Asa, viene este rey y platica y habla con este rey, Ben-Hadad, rey de Asiria, para que el pacto que había hecho con el rey de Israel lo anulara y que se uniera con él y que pelearan contra este rey. Y consintió, dice Ben-Hadad, con el rey de Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Damín y las ciudades de aprovechamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y con ellas edificó a Jeba y a Mispa. En el número 7, miren lo que pasa. Viene otra vez un profeta de Dios, como vino al principio cuando leímos en el capítulo 15. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo:
Cuando habla de vidente no es que sea un brujo, sino que también así le llamaban a los profetas en aquel tiempo. Y le dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Parece ser que Dios tenía la intención de destruir a este rey de Siria. Pero como Asa hizo un trato con él, le dijo lo siguiente: buscaste al rey cuando tuviste problemas, pero no me buscaste a mí. Mire qué error más importante el que cometió este rey Asa. Le dijo el Señor, le exhortó y le dijo: no me buscaste a mí. Te fuiste a hacer una alianza con ese rey, pero no me buscaste a mí, le dice. Yo te pude haber entregado eso. Yo te pude haber aún dado la victoria contra el rey de Israel, Baasa, que venía contra ti. Pero no me consultaste, no me buscaste. Y dice, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y le hace como recuerdo de otro incidente que pasó en el versículo 8, y le dice: los etíopes y los libios no era un gran ejército numerosísimo, con carros y con mucha gente de caballo, y con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él te los entregó en tus manos. Ya tenías un precedente. Ya habías luchado contra los etíopes y los libios, que era un ejército, pero como te apoyaste en Jehová, Él te los entregó. Y ahora, en vez de haber buscado a Dios, Jehová tu Dios, buscaste al rey de Siria para que te ayudara en este problema. Y dice el número 9, hermano: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Hermano, mire qué tan importante. Tan importante cada momento pedirle a Dios su sabiduría. Pedirle al Señor, que primero estar con Él, mantenerse unido a Él, mantenerse, ¿me entiende?, pegado a Él. Es tan importante porque podemos cometer errores como el rey Asa cometió. Todo iba bien. Oyó la palabra de Dios, la oyó, mejoró, quitó todos los ídolos, mejoró todo. Se acercaron a Dios, pero se levantó este problema que sin qué ni para qué el rey de Israel le quiso hacer guerra. En vez de haber buscado a Dios, buscó ayuda del rey de Asiria, y viene Dios a través de su profeta, le exhorta y le dice: ¿por qué hiciste eso? Dice: locamente has hecho. Te pude haber dado la victoria. Tan importante, hermano. Mire qué importante. En Efesios 1, capítulo 17 al 18, miren lo que dice el Señor. Miren lo que dice: para el que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Importante, hermano, buscar la presencia de Dios. Importante cuando tenga un problema, o cuando vaya a hacer una decisión así de que afecte su trabajo, que afecte su salud, que afecte su familia, su esposa, sus hijos. Busque a Dios. Y si no sabe cómo buscar a Dios, háblele a alguien maduro espiritualmente y le diga: hermano, ayúdame a orar. Ayúdame, no sé cómo buscar este problema. Como hace unos días pasó un percance en la vida de una familia de la iglesia. Me llaman por teléfono: hermano, no sé qué hacer en estos momentos. Pido, hermano, ayúdeme. Y empezamos a orar, y empezamos a buscar a Dios. Y yo le dije: Señor, le pedí al Señor: Señor, ayúdame, hermano, dale paz en estos momentos. Y
Y empezamos, ¿me entiende?, a buscar la presencia de Dios, a buscarlo al Señor en esa situación. Y poco a poco el Señor empezó a ponerme a mí, hermano, hacerle preguntas, hermano, ¿por qué esto? Hermano, ¿por qué lo otro? Hermano, ¿qué piensa hacer aquí? Hermano, ¿qué va a pasar allá? Hermano, y él empezó, ¿me entiende?, como a su mente empezar como a abrirse un poco más, a tener no tanta tribulación, pero a despejar su mente. Qué bonito eso, hermano. Si no puede, hermano, cómo orar, si no sabe cómo llegar a Dios en momentos difíciles, no busque ayuda o no tome decisiones así en el momento. Busque a Dios. Esas son las cosas que estamos aprendiendo aquí. Entonces dice lo siguiente, después en el versículo 10, entonces se enojó Asa con el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto y oprimió Asa en aquellos tiempos algunos de su pueblo. Qué lástima, no tomó consejo, hermano, no tomó ningún consejo de parte de lo que le había mandado el profeta a través de esta palabra que le pudo haber ayudado. Dice, se enojó, tomó represalia. Y mire, en el 11 dice más, aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá e Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente en los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y esto no quiere decir, hermano, de que está malo buscar a los médicos. No, pero hay que buscar a Dios primero. Busque a Dios primero en todo, hermano. Viene una enfermedad, busque a Dios. Dígale, Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, yo sé que me puede sanar. Pida sanación. Aquí nuevamente en Santiago nos habla de que hay que buscar a los ancianos y ellos van a orar y lo van a ungir con aceite y el enfermo sanará. Busque a Dios, hermano. Dios le va a dar sabiduría. Y también Dios obra a través de médicos, a través de medicinas también. Yo soy un testigo de eso, hermano. Yo me he enfermado. Y busqué a Dios primero. Le busqué y le pedí dirección. Y a través de mi esposa me dijo, no, tenemos que ir donde el médico. Y yo le doy la honra y la gloria que Dios usó al médico. Dios puede usar cualquier cosa, hermano, cualquier forma para sanarnos y curarnos. Está la palabra de fe, está, ¿me entiende?, poner nuestra confianza en Él, buscarlo a Él, pero también Dios puede obrar de diferentes formas. Terminamos entonces este capítulo, hermano. La próxima semana vamos a seguir. Ya terminamos con la vida de Asa, vamos a seguir con la vida de su hijo. Y vamos a entender y vamos a ver cómo lo que hizo Asa afecta también a sus hijos, afecta a la familia. Y cómo Josafat, el hijo de Asa, siguió los pasos de su papá. Y vemos cómo el Señor obra en la vida de él y lo bonito que podemos seguir, ¿verdad?, aprendiendo de esta su palabra. Vamos a orar en estos momentos, hermano, y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor. La importancia, mi Dios, de buscar tu rostro. La importancia, Señor, de estar consagrados a ti. La importancia, mi Dios, que como tú te alegras, Señor, tú te gozas cuando tus hijos te buscan, Señor. Y las consecuencias que hay cuando no te buscan y las recompensas que hay cuando, Señor, estamos en tu presencia. Señor, gracias, porque aquí habla de que estas dos personas, estos dos profetas, le hablaste a Asa para dirigirlo. Ahora, Señor, ahora qué bonito dicen en Juan 14:16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan 15 dice que cuando venga el consolador a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio acerca de mí. Y en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque
No hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios nunca nos deja solo. Dios está siempre allí y tenemos su Espíritu Santo, hermano, que Él nos va a guiar. Gracias, Señor, por guiarnos. Gracias por tu Espíritu Santo y gracias, Señor, por este lindo mensaje, Señor, que nos has dado hoy, este día. En el nombre de Cristo Jesús, Señor.